Bueno, en esta parte de la clase ahora vamos a comenzar a platicar sobre lo que llamamos la transformada inversa. Justamente la idea de transformar una ecuación diferencial es que, por supuesto, al llevarla al espacio con la variable s, se transformará, lo vamos a ver más adelante, en una ecuación algebraica. Pero ahora, si resolvemos esa ecuación algebraica, o si resolvemos, por ejemplo, un sistema de ecuaciones algebraicas, la idea es ahora regresar hacia la función original, hacia el espacio original, y justamente de ahí surge esta transformada inversa. Vamos a identificar cómo se van transformando algunas funciones a partir de la lista de transformadas que ya, de funciones que ya conocemos, pues vamos a definir las transformadas inversas. Me detengo nuevamente para la bibliografía. Pues aquí tenemos un diagrama en donde lo que estamos haciendo, bueno, está representado acá. Tenemos las funciones f de t y a través de esta transformada de Laplace la llevamos a un espacio, al espacio en donde la variable, bueno, la hemos llamado s. Entonces esta es f de s, pero ya es la transformada de f de t. Ahora las funciones f de s las vamos a regresar a través de la transformada inversa a la f de t de donde proviene. Esto lo vamos a hacer primero usando las reglas básicas que ya aprendimos en la primera clase. Entonces, a partir de una f de s que tenga esa forma, nos vamos a regresar hacia esa f de t. Entonces, cuando logramos esto, eh, pues es justamente, digamos, la razón de por qué podríamos usar la transformada de Laplace para resolver algunas ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Porque tendríamos esa garantía de que al transformarlas podemos después regresarnos, porque las transformamos, las resolvemos aquí en el espacio S y se vuelven, digamos, simples de resolver, se resuelven aquí y cuando se resuelven ahora nos regresamos, ¿no? Entonces, claro que tampoco es trivial este regreso, no siempre es trivial, pero podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, un problema que es complejo en el espacio T puede volverse simple en el espacio S y después podemos retornar a la variable original que es T. Bien, entonces aquí verán una lista de funciones en donde, digamos, es una lista de transformadas de Laplace para las funciones que aprendimos en la primera clase. Entonces aquí tendrán la transformada de f de t. Por ejemplo, aprendimos cómo se transforma a la función 1, a la función t a la n, esta la verán ya en el video, a la exponencial con argumento lineal, a la at, a la función seno o coseno de a por t, seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Estas dos funciones recuerden que están en términos de funciones exponenciales. Bueno, entonces la primera columna es de la transformada de Laplace, o sea, la directa. Ahora, a partir de esta función, pues entonces podría, y con la idea de este diagrama, podríamos ahora definir la transformada inversa, pero en este caso la transformada inversa va a tener como argumento a la función en el espacio S y vamos a retornarla hacia la función de donde proviene. Entonces, ahora definimos la transformada inversa de 1 sobre S será igual a 1. Ahora el resultado será en general una función de t. Entonces, esto es 1 sobre S es igual a 1. Vamos a transformar ahora de forma inversa toda esa fracción n factorial entre s a la n más 1. Y esto será t a la n. Entonces, la igualdad que tenemos para transformada directa solamente la transformamos en inversa. La transformada inversa de 1 entre s menos a es e a la a por t. Y así lo podemos hacer con cada una de las transformadas para trigonométricas y también para hiperbólicas. ¿Okay? Entonces, seno inverso de
a sobre s cuadrada más a cuadrada, pues será seno de a por t, de donde proviene justamente esa función y así para el resto. Ujú. Bueno, entonces, por ahora esto lo podemos hacer. Más adelante veremos que hay otras igualdades que no se obtienen directamente de aquí, pero podríamos transformar funciones de S que tengan modelos semejantes a los que tenemos en la lista. La transformada inversa también va a heredar esas propiedades de linealidad, así que no necesariamente tendríamos las constantes que se requieren, por ejemplo, acá n factorial, pero podríamos completar este factor o podríamos despejar simplemente la forma de 1 entre s a la n más 1. Ya la vamos a ocupar sobre la marcha, de hecho, en los primeros ejercicios. ¿Okay? Entonces vamos a hacer algunas transformadas inversas. Si se dan cuenta aquí, pues aparecen modelos como los que tenemos. Por ejemplo, el primero es 1 sobre s a la n. En este caso es n más 1, pues vale 3. Primero hay que identificar el modelo. Algo que resulta útil para este tipo de funciones 1 sobre s a la n o a la m es de la igualdad, digamos, de donde provienen. Podríamos quitar el factor, digamos, quitarlo entre comillas, despejar, de tal manera que únicamente aparezca la forma 1 entre s a la n más 1. Entonces, voy a escribirla aquí para que la usemos en los demás ejercicios. Entonces, esto es n factorial, porque es una constante transformada inversa de la función 1 sobre s a la n más 1. Y esto es t a la n. ¿Okay? Pero también puedo de aquí despejar. Creo que lo voy a hacer en una página aparte para que haya mayor claridad. Entonces, la transformada inversa de n factorial entre s a la n más 1 es igual a t a la n. ¿Okay? Que es la transformada que tenemos. Y n es un número entero, natural, perdón. Ahora, para despejar la forma de 1 entre s a la n más 1, puedo usar la propiedad de linealidad que también hereda la función inversa y entonces el n factorial puedo dejarlo fuera de esa transformada. Divido todo entre n factorial. Esta es transformada inversa de 1 entre s a la n más 1 es igual a t a la n sobre n factorial. Como generalmente este tipo de funciones las vamos a encontrar pues con el exponente ya explícito, nos conviene hacer una sustitución para que aquí ya no se muestre ese exponente n más 1, sino que ya directamente tengamos, por ejemplo, en el primer caso, se vale, el exponente es 3 y entonces que tengamos una igualdad donde ya ese exponente sea directo. Entonces podríamos sustituir n más 1 igual a k, por ejemplo. ¿Okay? Entonces esto nos queda como transformada inversa de 1 entre s, n más 1 vale k, y esto es igual a t a la n, pero ya no voy a sustituir n, voy a sustituir lo que vale en términos de k. N vale k menos 1. Entonces esto será t a la k menos 1. Y n factorial pues será k menos 1 factorial. ¿Okay? Entonces podemos escribir esta igualdad simplemente cambiando ya el valor de k por n, por ejemplo. Pues no es esta misma n, pero
Entonces, transformada inversa de 1 entre S a la N. Realmente le cambio de nombre a esta constante. Esto sería T a la N-1 entre N-1 factorial, ¿no? Y este resulta pues muy conveniente. Porque, por ejemplo, para estas funciones, pues n vale 3 ya directamente, ¿no? N vale 3. ¿Okay? Entonces tendríamos que sustituir aquí el valor de 3. Restamos 1 y eso es 2. Entonces la transformada inversa de 1 sobre S cúbica es T al cuadrado y ese mismo valor que queda en el exponente tendrá que obtenerse en factorial en el denominador. En este caso, pues es 2 factorial. Y 2 factorial es 2, así que esto es t cuadrada sobre 2. ¿Okay? Entonces, haciéndolo una vez y ya teniendo la igualdad, pues resulta mucho más directo. Por ejemplo, en este número 2, el exponente n vale 4. Así que tendríamos que restarle 1, t a la n menos 1, entonces esto es t al cubo, sobre ese mismo número, pero en factorial, 3 factorial. Y 3 factorial es 6, así que esto es t cúbica sobre 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, veamos esta número 3. Ahora está en términos de dos funciones del mismo tipo, pero podríamos aplicar la propiedad de linealidad. Entonces esto es 1 sobre S cuadrada menos 48. Voy a dejar ya el factor fuera de la transformada. Entonces, transformada inversa de la función 1 sobre S a la quinta. Y hacemos lo mismo, 1 sobre S cuadrada. Esto es T a la 1 sobre 1 factorial. Esto es T. Menos 48. Y ahora 1 sobre S quinta, ¿cómo la transformamos? Este sería S a la cuarta. T a la cuarta, perdón. T a la cuarta sobre 4 factorial. Bueno, pues entonces ahí ya podríamos simplificar en la fracción. Esto es T menos, nos va a quedar 2 por T a la cuarta. Y ahí está ya la transformada. Ahora, aquí las dos primeras funciones pues son básicamente del mismo tipo. En este caso tendríamos que usar la de 1, ¿verdad? En este caso aplica aquí. En la transformada inversa de 1 sobre S, pues es 1. Así que vamos a hacerlo. La transformada de 1 entre S cuadrada ya la habíamos obtenido. Esto es T. Menos la transformada de 1 sobre S. Miren, voy a escribirlas para cada uno. Y así será mucho más fácil identificar de dónde proviene. Este es entonces T menos 1. Y esta función 1 entre S menos 2 ahora tiene la forma de la transformada para una exponencial. Vean aquí. 1 entre S menos
Si A vale 2, pues tenemos justo esa función. Y esto sería E a la 2t. Más E a la 2t. ¿Ok? Y esta es la función de donde proviene f de s. ¿Ok? Muy bien. La número 5 se parece mucho a esa forma exponencial, solo que hay un detalle. Aquí el factor de s ya no es 1. Así que debemos hacer que el factor sea 1 para aplicar la transformada, ¿verdad? De 1 entre S menos A. Y eso lo logramos factorizando. Yo puedo factorizar ahí el número 4 para que quede S y después tendremos más un cuarto. Después podríamos factorizar un cuarto, que es el que nos ha quedado acá. Y vean que nos va a quedar transformada inversa de la función 1 entre S más un cuarto. Ahora esta la voy a desglosar para que quede más claro cómo es que se obtiene la constante A. La función es 1 entre S menos A. Entonces aquí se muestra un positivo. Lo podemos cambiar a negativo, así S menos y A entonces debe valer menos un cuarto. ¿Ok? Ese debe ser el valor de A. Así que la transformada inversa será un cuarto E a la menos un cuarto por t o menos t sobre 4. ¿Okay? Entonces, siempre que haya un número positivo, o sea, aquí está la forma lineal, pero hay una suma, pues simplemente hay que hacer esta descomposición de ese signo, ¿okay? Para identificar el valor de A. Tenemos ahora una función, observen, en el denominador hay una suma de cuadrados y en el numerador hay una constante. Entonces, vean aquí, hay una suma de cuadrados y en el numerador hay una constante. Aunque esa constante debe de coincidir con la raíz cuadrada de la constante que está sumando abajo. En este caso no coincide, pero nosotros podemos hacer que esos dos factores sean el mismo, multiplicando y dividiendo por una constante adecuada. La de coseno no la podríamos usar porque tiene la variable s. En cambio, cuando es una constante, esa sí se puede digamos, obtener, ¿no? Arreglar para que se obtenga. Entonces aquí necesitaríamos tener 7 porque es la raíz cuadrada de 49, pero no la tenemos, así que vamos a multiplicar y a dividir. Voy a colocarlo en otro color para hacer énfasis en que estamos multiplicando y dividiendo por esa constante. 7. Esto es S cuadrada más 49. ¿Okay? Entonces, multiplico y divido por 7 y no, no modifico la función. Pero eso me permite ya completar la forma de a cuadrada. Bueno, voy a ponerla así, k cuadrada, porque aquí ya puse a. Entonces, k cuadrada sobre s cuadrada más, no, eso es k. Y esta sí es k cuadrada. ¿Okay? Entonces ya tengo aquí la constante que se requiere. Así que la función es seno de 7t. Pueden recordar aquí de la tabla que corresponde a la de seno de aporte. ¿Okay? Entonces solamente identifiquen si se trata de una suma de cuadrados o de una diferencia. También si aparece una diferencia de cuadrados, pues ya se irían a la parte de las hiperbólicas, ¿no? Seno o coseno hiperbólico.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ahora ustedes elaboran los ejercicios 7 y 8? Bien, pues vamos a realizar el ejercicio. Ya por ahí en el chat su compañera Guadalupe dio la respuesta, así que es correcta. Lo que yo hago en primer lugar es dejar la constante, que es 10, no la necesito en esta transformada inversa. Y esta transformada inversa pertenece al coseno. Observen que aquí hay una suma de cuadrados en el denominador y la variable s en el numerador. Así que directamente extraigo raíz cuadrada a este sumando, la constante, que es 4, y esto sería parte del argumento del coseno. ¿Okay? Entonces esto es 10 veces el coseno de 4, que es la raíz cuadrada de 16, por t. Muy bien. Bueno, ahora para el número 8 podemos hacer algo semejante a lo que comentamos con respecto a la constante que acompaña a ese cuadrado. En este caso el número 4 pues no me sirve ahí directamente, así es que puedo factorizar. Simplemente factorizo 4. Esto es s cuadrada más, como aquí hay 1, nos debe quedar un cuarto. Vean cómo se simplifica el número 4. 4 entre 4 es 1. Esto es la transformada inversa de la función s entre s cuadrada más un cuarto. También es la función coseno. Ahora el valor de a cuadrada vale un cuarto. Es decir, a es igual a un medio. Aquí voy a poner solo como referencia que a cuadrada es un cuarto. Perfecto. Así que, pues esto es simplemente el coseno de un medio por t o de t sobre 2, como lo escribió ahí su compañera. Muy bien, perfecto. Bien, pues vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos que hacer una separación, ¿verdad? Porque cada una de ellas tiene una forma distinta. Una tiene, por ejemplo, la variable s, la otra solamente la constante. Entonces yo haré lo siguiente. Voy a separar. Primero lo voy a dejar dentro de la transformada. Simplemente hago 2 veces s cuadrada más 9. Y el otro nos queda menos 6 s cuadrada más 9. Y ahora separo y también uso la separación de la constante. Esto es 2 veces transformada inversa de s sobre s cuadrada más 9. Menos 6. ¿Y aquí qué constante necesito para completar la transformada inversa de esta función? ¿Qué factor necesito? ¿Un 3? Un 3. Sí, necesita un 3. Se me ocurre que lo podríamos tomar de aquí, de este 6. Puedo dejar el 3 y el 2 multiplicando. Entonces 2 por 3 es 6, pero este ya completa la transformada inversa. Muy bien. Entonces, también tenemos coseno. En este caso es coseno de raíz cuadrada de 9, que es 3, de 3t, menos 2. Y en este caso es seno. Seno de 3t. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora ustedes... no, este es el mismo ejercicio. No sé por qué lo repetí. Ok, vamos a hacer el número 10. Tendremos que hacer la separación también.
¿Qué constante necesitamos multiplicar y dividir para completar la transformada de 1 en 13 cuadrada más 2? Raíz de 2. Raíz de 2, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Raíz cuadrada de 2. También por acá dice Guadalupe. Muy bien. Raíz de 2. Así que esta es raíz cuadrada de 2. Y en este caso el factor es 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Abajo. Eh, en el denominador iría. Entonces, ¿cuál es la primera transformada inversa? ¿De qué función quedaría? Coseno de raíz de 2t. Así es, muy bien. Coseno de raíz de 2 por t, perfecto. Más 1 sobre raíz cuadrada de 2 y Del seno. ajá, el seno de raíz cuadrada de 2 por t. Muy bien. Perfecto. Bien, les voy a dejar un par de ejercicios. Ahí está el número 11. Si se dan cuenta, este ejercicio ya no pertenece a ningún formato, o sea, ninguno de los modelos anteriores. ¿Qué se les ocurre hacer para transformar esta función? Factorizar. Ok, Una S. vamos a factorizar S. Ok, factorizamos S y obtenemos S más 3. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, lo que van a hacer en este ejercicio es separar en fracciones. Así que van a trabajar de manera independiente, ya no dentro de la transformada inversa, sino de manera independiente únicamente a la fracción. ¿Ok? Y esta fracción pues va a quedar algo de esta forma. A sobre S más B entre S más 3. Una vez que desarrollen todo este procedimiento para encontrar A y B, ahora sí, continúan con la transformada inversa y cada una de estas funciones pues ya saben cómo es que se transforma. En este caso sería A por 1 y en este otro caso B a la menos 3t. Una vez que hayan obtenido por supuesto A y B. ¿Okay? Entonces aquí hay otro ejercicio más que van a realizar de manera semejante. Tendrán que hacer la separación y después ya aplicar las reglas de transformada inversa. ¿Okay? Entonces los voy a dejar ahí en las notas. Estos dos ejercicios son pues trabajos extra clase. Si alguien puede concluirlos, por favor, me los envía al correo, ¿de acuerdo? Pues que pasen bonita semana. Nos encontramos la siguiente clase.